my God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? These are the words Jesus used in agony from the cross. Estas son las mismas From the palabras. garden, excuse me. Estas son las mismas palabras que Jesús usó en el jardín. It reminds us that his pain was not just physical, but it was spiritual as well. Nos recuerda que su dolor no solo era físico, pero era espiritual también. So if you have your Bible with you tonight, I encourage you to please open with me to Psalm 22, starting at verse 1. Te voy a pedir que por favor abras tu Biblia y vamos a estar en el Salmo 22 y vamos a empezar en el versículo 1. Psalm 22, we're going to begin with verses 1 and 2. Salmo 22 y vamos a ver los primeros dos versículos, el 1 y el 2. This psalm's written by David, and he begins writing, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me, and from the words of my groaning? Oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear, and in the night season, and am not silent. Este salmo lo escribe David y empieza diciendo en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Now these are not only the words of David, but the words said 1,000 years later by his great-great-great-great-great-great-grandson, Jesus. Estas no son nomás las palabras de David, pero también son palabras que muchos, his what? Great-grandson. Su Great. su tataranieto lo dijo Jesús después. Now I'm sure there were many times that David may have felt forsaken. Y yo sé que hay muchas ocasiones que David se sintió abandonado. Was most of David's misery, though, brought on by his own sinful choices? Y se pregunta que si la mayoría de la miseria que pasó David fueron consecuencias de sus elecciones que él hizo. Maybe you have felt forsaken by God. Tal vez en algún momento tú te has sentido abandonado por Dios. Maybe you feel that way right now. Tal vez ahorita te sientes así. Is that even possible? ¿Tú crees que eso sea posible? Let's look at what Hebrews 13:5b says. Vamos a ver lo que dice la segunda parte de Hebreos 13:5. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Hebreos 13:5, la segunda parte, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. James chapter 4 verse 8 reminds us, draw near to God and he will draw near to you. El libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 8 nos recuerda y nos dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Ask yourself, if you feel forsaken, is it possibly you? Pregúntate a ti mismo que si tú te sientes abandonado, que si no hay una posibilidad de que seas tú. I love the saying, feel far from God? Guess who moved? Me encanta el dicho que dice, si te sientes lejos de Dios, ¿quién crees que se apartó? Is it possible that your sinful choices have made you feel far from God? ¿Crees que hay una posibilidad de que tus elecciones que haces en tu vida son la razón que te hace que te sientas alejado de Dios? But believe me, even in sin, God still loves you. Pero créeme que aun cuando nosotros estamos en pecado, aún Dios nos sigue amando. And today may be your day to repent and return to God. Y hoy es el día que si te encuentras así, que te puedes arrepentir y que puedes regresar a Dios. Notice in this verse 1, David says, my God, not just God, but my God. Fíjate en el versículo 1 al empezar cómo David dice, Dios mío. No dice nomás Dios, dice Dios mío. There was a relationship. It wasn't like God was just out there somewhere like I used to believe. Y esto nos dice que para David era una relación con Dios porque él decía, Dios mío. Y no era como que si David nomás le clamaba a algún Dios, como muchas veces yo podía sentirme, nomás le hablaba con un Dios que tal vez no conocía. When I was younger, I always believed there was a God, but he was so far away. Cuando yo era más joven, yo siempre creía que había un Dios, pero pensé que estaba muy lejos. But David knew my God, and he said it twice to show his passion. Pero David sabía que era su Dios y lo dijo dos veces, Dios mío, y esto mostraba su pasión. So this agonizing cry of Jesus are some of the most intense and mysterious descriptions of what Jesus experienced on the cross. Y este clamor de David se compara a la experiencia que tuvo Jesús en la cruz.
Jesus had known great physical and emotional suffering during his life. Jesús conoció el dolor físico y emocional cuando estuvo aquí en la tierra. But he had never experienced separation from his Father. Pero Jesús nunca había experimentado la separación del Padre. At this moment, he experienced what he had never experienced before. Y en este momento él experimentó lo que nunca había experimentado. On the cross at that moment, a holy transaction took place. En la cruz en ese momento ocurrió una transacción. God the Father regarded Jesus as a sinner. Dios el Padre se dirigió a Jesús como un pecador. Later, Paul would write, God made him who knew no sin to be sin for us. Pablo después dijo que a él que no conocía pecado, God made him who knew no sin to be sin for us, al que no conocía pecado lo mandó para morir por nosotros. that we might become the righteousness of God in him. Para que podamos ser justos ante Dios por medio de Jesús. We often think of the physical pain that Jesus suffered at the cross. Muchas de las veces pensamos en el dolor físico que Jesús pasó en la cruz. But compared to the weight of the world, it was like a stub toe. Pero comparado al peso del mundo, era como si nomás te pisan el dedo. But those still hurt, don't they? Pero de todos modos duele, ¿verdad? Cuando te pisan el dedo. But even though then, we know that God was still with Jesus. Pero aún así sabemos que Dios estaba con Jesús. 2 Corinthians 5:19 reminds us of this. Y 2 de Corintios 5:19 nos recuerda de esto. God was in Christ, reconciling the world to himself at the cross. 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. The truth is, sin causes separation from God. La verdad es que el pecado causa separación de Dios. The wages of sin is death, not just physical. Y lo que el pecado te lleva es a la muerte, no solamente muerte física. Like in Eden, it's a spiritual death as well. Como en el Edén, también es una muerte espiritual. The truth is, we are born sinners, La verdad es que tú y yo nacimos pecadores. and that is why we must be born again. Y esa es la razón por qué tenemos que nacer de nuevo. And if you've never been born again, that can happen tonight. Y si tú estás aquí en esta noche y no sabes de lo que estamos hablando o nunca has nacido de nuevo, lo vas a poder hacer esta We noche. need to understand that's exactly why Jesus had to go to the cross and endure that pain for us. Si tú estás aquí y no entiendes eso, pues esta noche vas a poder entender por qué Jesús fue a la cruz y sufrió por ti y por mí. It reminds me of the conductor that was working on the bridge over the river. Me recuerda la historia de un conductor que estaba trabajando cerca de un río haciendo un puente. As the boats would go through, they'd open the bridge, and as they'd pass through, then they'd close it so the cars could cross. Era un conductor que trabajaba abriendo el puente para que cuando pasaran los barcos pudieran pasar y ahí estaba el conductor. One day, the man was lucky he was able to bring his young son to work with him. Y un día el hombre, el conductor, pudo traer a su hijo joven a trabajar con él. And so as he was working on the bridge, he got a little distracted one time. Y al estar trabajando ahí en el puente, se distrajo un poquito. A boat was coming, and the bridge was down, and all these cars were crossing, and the boat was going to crash into the bridge. El puente no estaba levantado y venía un barco y el barco iba a chocar en el puente. He knew he had to push that button as soon as possible so the bridge would go up in time and that many people would not die. Y él sabía que tenía que rápidamente apuchar ese botón para que se levantara el puente para que la gente no muriera. At that very moment, he noticed his son had crawled into the gears of the lever. Y en ese momento miró que su hijo se había atorado en los cambios para mover el puente. He had a terrible decision to make. Y él tenía una decisión terrible que tenía que hacer. If he pushed that button, his son would die. Si apuchaba el botón, iba a morir su hijo. If he didn't push that button, thousands would die. Pero si no apuchaba el botón, miles de personas iban a morir. Jesus pushed that button because he loves you and he loves me. Y Jesús apuchó ese botón porque te ama a ti y me ama a mí. He sacrificed his son because of love. Sacrificó a su hijo Dios por amor. You could say, why, God? Why did this happen? Y tal vez tú te preguntes a ti mismo o le has preguntado a Dios, Dios, ¿por qué pasó esto? And God might say something like this. Y Dios te puede contestar algo así. Because, my son, you have chosen to stand
in the place of guilty sinners. porque porque mi hijo escogió ponerse en el lugar de los pecadores culpables. You who have never known sin made the infinite sacrifice to become sin. El que nunca conoció pecado hizo el sacrificio para hacerse pecado. And you are receiving my wrath upon sin and sinners. Y Jesús estaba recibiendo la ira de Dios por nosotros. And you do this because of your great love and because of my great love. Y esto lo hizo por el gran amor que tiene Dios para nosotros. And what's the reward for God? ¿Y cuál es la recompensa para Dios? It's multitudes of people dancing in the streets of gold one day. La recompensa para Dios es que miles y miles y miles o millones de personas algún día van a estar bailando en las calles de oro. You excited to be there? ¿Estás emocionado que tú vas a estar ahí? Amen. Now, Jesus in this passage might have had something else in mind as well. Tal vez en este pasaje Jesús tenía algo más en mente. The Jewish rabbis had a tradition of quoting the first half of a passage and expecting their students to go home and read the second half. Los rabís judíos tenían la costumbre de leer solamente una parte del pasaje y ellos esperaban que sus discípulos, sus seguidores, se fueran a su casa y leyeran la otra parte. This song will perfectly describe crucifixion 800 years before it was even invented. Y este salmo habla de la crucifixión antes de que sucediera. And so Jesus wanted them to know that he was the fulfillment of this Old Testament prophecy. Jesús quería que la gente supiera que Él era esta profecía que se iba a llevar a cabo. That he was the Messiah. He was their Messiah. Que Él era el Mesías, que Él era su Mesías de ellos. The New Testament contains 12 quotes or allusions to this very psalm. El Nuevo Testamento en 12 diferentes partes habla acerca de este mismo salmo. Some in the early church called this the fifth gospel. Muchos en la iglesia primitiva le llamaron a este el quinto evangelio. I asked myself the question, did David know when he wrote this that it was prophetic? Me pregunto a mí mismo que si David sabía cuando escribió este salmo que era un salmo profético. And I believe he did because he said many things that were not actually true about himself, but were definitely true about Jesus. Y yo creo que sí, porque David dijo muchas cosas que no eran verdad de él, pero sí eran verdad de Jesús. Notice in verse 2, it speaks of the night season. Fíjate en el versículo 2 cómo habla del día y de la noche. Remember when Jesus was on the cross from 12 noon to 3 in the afternoon, darkness covered the earth, making it like night. Recuerda que cuando Jesús estuvo en la cruz de las 12 a las 3, se oscureció como que si fuera de noche. Let's look at verses 3 to 5. Vamos a ver el versículo 3 al 5. But you are holy, enthroned in the praises of Israel. Our fathers trusted you. They trusted and you delivered them. They cried to you and were delivered. They trusted in you and were not ashamed. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. The forsaken one remembered God and his greatness even in suffering. Y aún en su sufrimiento, el salmista recuerda a su Dios, aún cuando estaba sufriendo. He didn't curse or blaspheme God. Y él no dijo nada o blasfemó en contra de Dios. He knew his agony didn't change God's greatness or holiness. Y el salmista sabía que su agonía no cambiaba la santidad de Dios. Whatever you and I are going through, God is still God. Sin importar lo que tú y yo estemos pasando, Dios sigue siendo Dios. We can and should trust him. Debemos confiar en Él. Now, I know that sounds easier to do than to do it, but I encourage you, do it. Y yo sé que eso suena fácil, pero cuando lo tienes que poner en práctica puede ser un poco difícil, pero te animo a que confíes en Dios. We cannot live by our feelings. We need to live by faith. Recuerda que como cristianos no debemos caminar o vivir por nuestros sentimientos, debemos caminar por We fe. need to live by the truth, not by our feelings. Debemos de vivir por lo que es la verdad y no por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Here we see David remembering also how God had answered and delivered him many times before. Y aquí vemos que el salmista David se recuerda cómo Dios lo había rescatado muchas veces antes. Now, this could add comfort, but it also might add despair. Y esto podría traer consuelo, pero también lo podría hacer que entristeciera. Comfort knowing that God's delivered him before, he'll hopefully do it again. El consuelo de saber de que antes en el pasado Dios ya lo había librado y lo podía volver a hacer. Despair knowing God did it before, how come I don't
hear or see him anymore. Pero tristeza porque a lo mejor él sabe que Dios lo hizo antes y en ese momento no escuchaba ni sentía a Dios. When we cry out to God with a repentant heart, you know he's going to hear you. Cuando nosotros clamamos a Dios con un corazón arrepentido, debes estar seguro que Dios te va a escuchar. But if we are in sin and we expect God to bless us in our sin, don't hold your breath. Pero si estamos en pecado y estás clamando a Dios, no esperes a que Dios te escuche. Let's look at verses 6 to 8. Vamos a mirar el versículo 6 al 8. But I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the people. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip. They shake the head, saying, He trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. David felt not only ignored, but insignificant. David no solo se sentía ignorado, pero se sentía insignificante. Now, was that true? ¿Era verdad eso? Not even close. No. Would God send his one and only son to die for worms? ¿Tú crees que Dios va a mandar a su único hijo para que muera por gusanos? I don't think so. No lo creo. Okay? This was dramatically fulfilled in the Son of David, Jesus, on the cross. Y esto se cumplió en el hijo de David, en Jesús en la cruz. He was the reproach of man, despised by people. Y Jesús fue rechazado por la gente. Jesus was treated like a worm or even worse. Jesús fue tratado como un gusano o peor. Now, David's misery multiplied at those who mocked and misunderstood his agony. Y la miseria de David se multiplicó con aquellos que no entendían su agonía. They used it as an excuse to question his relationship with God. Y usaban eso como una excusa para cuestionar su relación con Dios. They did the same thing to Job when he was suffering. Y hicieron lo mismo con Job cuando él estaba sufriendo. And remember when Jesus was mocked on the cross. Recuerda cuando se estaban burlando de Jesús en la cruz. He saved others. He can't even save himself. Recuerda que decían los soldados, se salvó a otros y ni siquiera se puede salvar a él mismo. But he did save himself. Pero sí se salvó a sí mismo. He just waited 3 days. Why? No más que esperó 3 días. ¿Por qué? So he could save you and me. Para poder salvarte a ti y a mí. And I find it so amazing. This was written 1,000 years before it happened. Y lo encuentro asombroso que esto fue escrito 1000 años antes de que sucediera. True faith is going to be mocked at once, at some time or another. Cuando tienes fe verdadera, va a haber gente que se va a burlar de ti en algún momento de tu caminar. Look at 2 Timothy 3:12. Mira 2 de Timoteo 3:12. Let's read it together out loud in English first. Lo van a leer en voz alta juntos. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ahora en español todos juntos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fortunately, we don't go through a lot of that here. Gracias a Dios y afortunadamente para nosotros que no pasamos por mucho de esto aquí. But there are thousands of believers all over the world today that are going through persecution. Pero hay miles de creyentes en diferentes partes del mundo que están pasando por persecución. Let's look at verses 9 through 11, please. Vamos a mirar el versículo 9 al 11. But you are he who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breast. I was cast upon you from birth. From my mother's womb you have been my God. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Jesus knew all along who he was. Jesús sabía en todo tiempo quién era él. And I think David understood for himself and prophetically speaking for the future Messiah Y yo creo que David sabía y proféticamente hablando sabía quién era el Mesías. that in that agony and sense of abandonment, Que en esa agonía y en ese momento que se sentía abandonado, they could still appeal to God. que aún así podía apelar a Dios. Notice what he didn't say. Fíjate lo que no dijo. I feel like God's abandoned me, so I'm going to abandon God. Siento como que si Dios me abandonó, así es de que yo voy a abandonar a Dios.
Nope, in the pain he remained steadfast. No, pero en el dolor David permaneció firme. And he remembered that God cared for him since birth, he would continue to care for him. Y David se acordó que desde antes que estuviera en el vientre de su madre, Dios lo había cuidado y él sabía que Dios lo iba a seguir cuidando. Again, we cannot live by our feelings. Una vez más te vuelvo a decir que recuerda que como cristianos no podemos vivir por nuestros sentimientos. As soon as something bad happens, we just forget God and run the other way. Muchos cristianos cuando algo que no está de acuerdo a lo que ellos piensan no les sale bien, quieren correr y se quieren alejar de la iglesia. Bonnie and I have friends with 3 children. 2 of them are terminally ill. Bonnie y yo tenemos amigos que tienen 3 hijos y están enfermos gravemente. They don't know how much longer they're going to live, Y esta pareja no sabe cuánto tiempo van a vivir sus hijos. but they do know they will never grow up to be adults. Pero lo que sí saben es que estos hijos de ellos nunca van a crecer a ser adultos. They are in great pain, Y esta pareja está en un gran dolor. but this family loves Jesus. Pero esta familia ama a Jesús. And they believe that Jesus loves them. Y ellos creen también que Jesús los ama a ellos. They do not give up on God just because bad things happen. Y esta familia no se da por vencidos simplemente porque algo malo está sucediendo. Here, God seems far away in this psalm. Aquí en este salmo, aparentemente para el salmista, It- Dios está muy lejos. It says trouble is nearby. Dice que el peligro está cerca. He's feeling like there's none to help. Se siente como que no hay nadie que lo pueda ayudar. Remember when Jesus hung on the cross? ¿Recuerdas cuando Jesús estaba colgado en la cruz? They all abandoned him but John. Todos, con excepción de Juan, lo abandonaron. But here David says, "You must help me, God. There is no one else." Pero aquí David dice, tú debes de ayudarme, Dios, porque no hay nadie más. Let's look at the section 12 through 18. Versículos 12 al 18. Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. They gape at me with their mouths like a raging and roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted within me. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. For dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and feet. I can count my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Versículo 12. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis extrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha acercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. If you just picked up a Bible and opened it and read this, you would have thought it was written after he was crucified, not 1,000 years before. Si tú por primera vez abrieras la Biblia y leyeras esto, ibas a pensar que esto se escribió cuando pasó y no 1000 años antes. So here he describes these people like the strong bulls of Bashan. Y aquí está describiendo a la gente como gente malvada. They were large animals known for their strength. Y en ese tiempo habían unos animales grandes que se conocían por su And he fortaleza. was surrounded and threatened. Y él estaba rodeado y estaba siendo amenazado por estos But animales. this term can also represent demons, as though the demons were threatening and tormenting him as well. Pero este término también se pudo haber referido a demonios y como que si él sentía que los demonios lo estaban atormentando. He says then, I'm poured out like water. What verse was that? Probably 13? 14. Dice que me he secado, dice él que como agua he sido derramado. He felt completely empty. Y se sintió completamente vacío. Whatever strength he had was poured out like water on the ground. La única fuerza que le quedaba dice que como agua había sido derramada. During crucifixion, Jesus felt poured out like water. Y durante la crucifixión Jesús así se sintió derramado como agua. Also during crucifixion, he said, my bones are out of joint. También en la crucifixión Jesús dijo que sus huesos estaban deslocados.
This is so specific as to what happens during crucifixion. Y esto habla específicamente de lo que pasó en la crucifixión. As you hang on that cross, your shoulder bones come out of joint. They're dislocated. Cuando estás colgado en la cruz, tus hombros se salen de su lugar. David didn't even know the practice of crucifixion. David no sabía qué era la práctica de la crucifixión. And that there's also reason to believe that on the cross, Jesus suffered from a ruptured heart. Y también hay razón de creer que en la cruz Jesús sufrió de un corazón que se rompió. And so when he said, "My heart is like wax, it is melted within me," Cuando dijo que su corazón era como cera que se le derretía, it's very specific. está siendo muy específico. Water and blood flowed when they pierced his side. Cuando le atravesaron el costado salió agua y salió sangre. And what do water and blood signify today? ¿Y qué significa hoy en día el agua y la sangre? Water is from the baptism, blood is from the communion. La agua es de los bautismos y la sangre es de la comunión. Then he says, "My tongue clings to my jaws." Y luego dice que su lengua estaba pegada a su mandíbula. As normal for anyone through crucifixion, he encountered great thirst. Y cualquier persona que haya sido crucificado automáticamente sienten sed. Now, obviously, as David's describing this, he didn't die like this. Cuando David está describiendo esto, él no murió así. He lived to write about it and tell others. Él vivió para contarle y escribir a otros. Yet Jesus, the son of David, did not merely come to the edge of death, but he was sent to the dust of death. Pero Jesús, el hijo de David, no solo estuvo cerca de la muerte, sino que estuvo en la muerte. Jesus bore the sting of Adam's curse for us, Y Jesús tomó el dolor por causa de Adán por nosotros, so that none of us would have to bear it because we can't ourselves. para que ninguno de nosotros tuviera que tener ese dolor, porque no íbamos a poder con ese dolor. Then he says the dogs have surrounded him. Y luego dice que los perros lo rodeaban. It would have been bad enough if he was surrounded by good friends. Iba a ser de todos modos difícil aunque lo estuvieran rodeando sus amigos. But there were violent and wicked men all around him. Pero esta descripción de perros hace una ilustración de hombres malvados que estaban alrededor de él. Haters, scoffers, mockers surrounded Jesus on the cross and just wanted to make his suffering even worse. Personas que se burlaban, que odiaban, que maldecían a Jesús cuando él estaba en la cruz, querían hacer su sufrimiento peor. Now the word here, "they enclosed me," is very interesting. La palabra aquí que usa, me han cercado, es muy interesante. In Hebrew, the word actually is translated crowned. En hebreo, esta palabra es traducida como coronado. So the idea is encircled or surrounded or crowned. So it's the idea of a crown of thorns. Y cercado en hebreo significa coronado y es como si eres rodeado y esa es la corona de espinas. Obviously, when Jesus walked the earth, he was very familiar with Psalm 22. Cuando Jesús caminó la tierra, él estaba muy familiarizado con el Salmo 22. He knew this before he went to the cross. Jesús sabía esto antes de ir a la cruz. He knew he was going to suffer, Él sabía que iba a sufrir and love kept him going. y el amor lo hizo que siguiera. Then it tells us they pierced my hands and my feet. Y dice que traspasaron las manos y los pies. Now, did this actually happen to David, or was this merely prophecy about what would happen in the future? ¿Esto le pasó a David o era profecía de lo que iba a pasar en el futuro? Again, 800 years before the Romans even adopted this practice, David describes these words perfectly. 800 años antes que los romanos adoptaran esta profecía, David está escribiendo esta In profecía. David's day, the death punishment was by stoning. Again, crucifixion had not been invented. En el tiempo que escribió David este salmo, en el tiempo de David, la manera que mataban a la gente era a pedradas. La crucifixión no había sido inventada todavía. And he says, "I can count all my bones." Y dice que puede contar todos sus huesos. David had examined his wounds and found his bones were not broken. David se pudo haber examinado y se dio cuenta que sus huesos no estaban quebrados. And Jesus on the cross suffered no broken bones. Y Jesús en la cruz no sufrió ningún hueso roto. John carefully noted this in chapter 19. Y Juan lo dijo en el capítulo 19. And it was fulfilled the prophecy that also came out of Psalm 34. Y esto llevó a cabo la profecía que también lo vemos en el Salmo 34. He guards all his bones, not one of them is broken. Y dice que ningún hueso fue roto.
And in the pattern also of the Passover lamb, as described in Exodus and Numbers. Y también en el libro de Éxodo y de Números se describe esto. No Passover lamb could have a blemish or a broken bone. No podía haber ninguna cordero que podía ser manchado o con huesos rotos. Jesus was our Passover lamb sacrificed for us. Jesús fue el sacrificio para nosotros. And so as later on, as we take communion tonight, we can remember this sacrifice, the shedding of blood, the pain he went through on our behalf. Y más adelantito vamos a poder tener la oportunidad de participar de la comunión y es para recordar del sufrimiento que Jesús hizo por nosotros. Then it says, they look and stare at me. Y dice que lo miraban y se burlaban de él. David received unwanted attention. Y David estaba recibiendo atención que él no quería. They did not allow him to suffer privately, but exposed all things. No lo dejaban que sufriera en privado, sino que exponían todo. But David's great son also found no place to hide from the unwanted stares of cruel, wicked men. Pero el hijo de David tampoco pudo encontrar que está sufrir solo, sino que la mirada de hombres malvados estaban ahí. But those that watched Jesus on the cross not only mocked and humiliated him, Pero aquellos que miraron a Jesús morir en la cruz no solo lo humillaron y se burlaron de él, but remember the centurion that watched this and said, truly, he is the Son of God. pero te recuerdas el soldado, el centurión que miró esto y que dijo verdaderamente él es el Hijo de Dios. And Luke noted that the whole crowd came together to see that sight. Luke. Luke. Y Lucas dijo que toda la gente vino a mirar este espectáculo And seeing what had been done, they beat their breast and then returned. y que vieron lo que había pasado y se golpeaban su pecho y luego regresaron. Finally, in verse 18, they divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Finalmente en el versículo 18 dice que se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Again, amazing detail as to what happened 1,000 years later. Y este es un detalle asombroso de lo que iba a pasar 1000 años después. They even took David's clothing and used it for themselves. Aún tomaron la ropa de David y lo usaron ellos mismos. Jesus was stripped nearly naked as he went to the cross. Jesús cuando estaba en la cruz le arrancaron toda su ropa. And at the foot of the cross, they gambled and cast lots for his clothing. Y ahí a los pies de la cruz echaron suerte sobre su ropa. John and Matthew both quote this line of Psalm 22 as being a fulfillment of prophecy. Juan y Mateo dicen esto en sus evangelios, que esto es el cumplimiento de una profecía. But I don't know if you noticed in this verse 18, there's two parts to this, and I'd never noticed this before. Yo no sé si tú ya te diste cuenta, yo no me había dado cuenta que en el versículo 18 hay dos partes aquí que They podemos ver. talked about casting lots and dividing. Dice de que dividieron y que echaron suertes. John tells us when the soldiers crucified Jesus, they took his garments and made 4 parts. Juan nos dice que cuando crucificaron a Jesús agarraron su ropa y la dividieron en 4 partes. And they divided to each shoulder a part and also the tunic. Y dividieron la vestidura entre los 4 soldados y también su túnica. Now the tunic was without seam, woven from the top in one piece. Y la túnica había sido hecha en una sola pieza. A very valuable piece of clothing. Y era muy valuable esta pieza de ropa. And they didn't want to cut it up. Y no la querían romper. So they decided, okay, let's just cast lots for this one piece. Entonces lo que hicieron, dijeron, vamos a echar suertes a ver quién se queda con ella. Can you imagine the details of this written 1,000 years before? ¿Te puedes imaginar que 1000 años antes de que esto sucediera cuando se escribió? Saying this one piece will not be divided, but they will cast lots for that. The others will be divided. Que 1000 años antes de que se sucediera específicamente se dice que se iban a repartir los vestidos, pero una sola la túnica iban a echar suertes. Now maybe I've got a question that you have as well. Yo tengo una pregunta que tal vez tú también la tengas. How do the Jewish people have the Old Testament read this and not believe that Jesus was the Messiah? ¿Cómo es que los judíos del Antiguo Testamento podían leer esto y no creían que Jesús era el Mesías? They can read this, they can read Isaiah 53, and it's just so perfect that you can't even read that without believing almost. Podían leer esto, podían leer Isaías 53 y estaba tan perfecto que no entiendo cómo no lo podían creer. About 6 years ago, I got to go to Israel. Hace como 6 años tuve la oportunidad de ir a Israel. On the way to Israel, we were in the plane and we had a layover in Toronto, Canada, and I met several rabbinical students. Y en el camino a Israel hicimos una escala en Canadá, en Toronto, y ahí conocí a unos estudiantes.
So we started talking just friendly, and I said, hey, I've got some questions I'd love to ask you. Is that okay? Y empecé a platicar con ellos y les dije, ¿sabes qué? Tengo unas preguntas que me gustaría hacerlas. ¿Está bien si se las hago? They said, sure, what do you want to ask? Y me contestaron así, ¿qué quieres preguntar? So I started asking them about Psalm 22, about Isaiah 53, and other parts of the Bible. Y les empecé a preguntar acerca del Salmo 22, de Isaías 53 y otras partes de la Biblia. I found out that today Jewish students, rabbinical students, hardly even study any of the Old Testament. Y me di cuenta que estos estudiantes judíos, conforme a sus respuestas, me di cuenta que ellos no estudian el Antiguo Testamento. They mainly study the verbal traditional law. Nomás estudian la ley verbal tradicional. Sometimes they'll study the first 5 books or the Mosaic books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. En veces estudian nomás la ley, los libros mosaicos, los primeros 5 libros de la Biblia. Neither of these two guys had ever read Psalm 22, had ever read any of Isaiah. Pero estos dos estudiantes que yo les pregunté, nunca habían leído el Salmo 22 ni Isaías. These are students, so imagine what the non-students, they haven't read anything. Y lo asombroso de esto es que ellos eran estudiantes, imagínate las demás personas. When we got back on the plane, it just so happened that they were 1 row away. Cuando ya nos subimos otra vez al avión, estaban a una hilera de mí. So I opened my Bible and said, hey, would you like to read it now? Y abrí mi Biblia y le dije, ¿la quieres leer ahorita? I tell you, they took a long time reading that. Did they read it? Yeah, oh yeah. Y sí tomaron el reto de Jeff y lo empezaron a leer. They asked me when they were finished, so what if what I just read is true? Y cuando ellos terminaron de leer, le preguntaron a Jeff, de lo que yo leí, ¿qué es verdad? I said, oh, it's true, all right. ¿Es verdad? Preguntaron lo que yo leí y Jeff le dijo, sí, es verdad. And they took a long time reading it, discussing it, and it was pretty amazing. They didn't get saved yet. Y se tomaron mucho tiempo para leerlo y luego se tomaron tiempo para estar discutiendo entre ellos mismos, pero aún no eran salvos todavía. But sometimes you can grow up and have all this and still miss it. Muchas de las veces puedes crecer teniendo todo esto y aún así te estás perdiendo de lo más importante. Look at all that you and I have. Mira todo lo que tú y yo tenemos. Some of us came here tonight feeling dry. A muchos de ustedes vinieron aquí en esta noche, a lo mejor se sienten secos por dentro. Remember again the trip that Jesus took to Calvary for you. Pero recuerda que Jesús tomó un viaje en el Calvario por ti. Every step was love. Cada paso que él dio fue en amor. Let's look at verse 19 to the beginning of verse 21. Vamos a ver el versículo 19 al principio del 21. But you, O Lord, do not be far from me. O my strength, hasten to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de estos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Here David says the same thing he said in verse 11. Aquí David está diciendo lo mismo que dijo en el versículo 11. David seemed to believe he could endure anything if he enjoyed the presence of God. Y David creía que él podía soportar cualquier cosa siempre y cuando estuviera disfrutando de la presencia de Dios. And he's not even asking God to change his situation, but just focus that God is with him in the crisis. Y fíjate cómo David no le está pidiendo a Dios que cambie su situación. Simplemente él se está enfocando en medio de la crisis. He pictures his enemies as vicious animals, Y él hace una ilustración de sus enemigos como animales viciosos, recognizing that God and God alone is his help. reconociendo que Dios y solo Dios es su ayuda. So here David has laid out his whole argument before God. Please help me, please help me. Y aquí vemos cómo David está dando un discurso ante Dios y le está diciendo, por favor ayúdame, ayúdame. In the second half of verse 21 till the end of the chapter, we see God answer his prayer. Y la segunda mitad del versículo 21 hasta el final de este salmo, vamos a ver cómo Dios contesta su oración. We know God always answers our prayers, don't we? Tú y yo sabemos que Dios contesta nuestra oración, ¿verdad? Just not always like we ask. No más que no siempre contesta como tú quieres que conteste. We should always pray, Lord, your will, not mine, be done. Siempre debemos en nuestra oración pedirle al Señor, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. So let's look at verse 21, the second half to 23. Vamos a ver la segunda mitad del 21 hasta el 23. You have answered me.
And I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly I will praise you. You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, glorify him and fear him, all you offspring of Israel. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, honrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel. After pouring out his soul in agony, the forsaken one has a glorious sense, God has answered my prayers. Después de derramar su alma, David expresa aquí y dice que Dios ha contestado sus oraciones. God is not removed from our suffering or silent in it. Dios no es silencioso ni tampoco se remueve se remueve de ti cuando tú estás pasando por He agonía. no longer feels forsaken. Aquí David ya no se siente abandonado. And it's easy to see these words in the experience of David, but completely fulfilled in Jesus. Y estas palabras que escribe David, los vemos que se cumplen perfectamente en Jesús. And this was also the resolution of another forsaken one Y esta era la resolución de alguien más que fue abandonado, that Job fought so hard for. que Job trabajó tan duro. There's immense comfort in knowing that God is there and he is not silent in the midst of our pain. Hay una consolación saber que Dios está con nosotros aun cuando estamos en el dolor de agonía. He's so excited, he says, I will declare your name among the brethren. Y está tan emocionado David que dice que proclamaré tu nombre a mis hermanos. He's just feeling so delivered. Se siente como que ya es liberado. And so he wants to glorify and praise the God of deliverance. Y quiere glorificar y adorar al Dios que lo libró. You know, imagine that the resurrection is probably the most significant event in all history. Imagínate que la resurrección fue el evento más importante de toda la historia. Do we need to proclaim that deliverance and that freedom to a hurting world? ¿Tú crees que debemos proclamar esa libertad a un mundo dolido? Is that not our job? ¿Que no crees tú que eso es nuestro trabajo? Others still need to know. Without Jesus, they're going to hell. Porque hay otros allá afuera que necesitan saber que sin Jesús se van a ir al infierno. And as I like to say, hell is not for the weekend. Y como me gusta decir a mí, el infierno no nomás es para un fin de semana. Hebrews quotes the second half of Psalm 22, Y Hebreos cita la segunda mitad del Salmo 22. proving that the entire psalm refers to Jesus, not just the first part. Y esto prueba que... Say that again. Proving that the entire psalm refers to Jesus. Y not esto just the prueba que beginning. todo el Salmo 22 se refiere a Jesús, no nomás una parte. And it also, this section here reminds us the main reason that Jesus went to the cross. Y esta sección nos recuerda la razón principal por qué Jesús fue a la cruz. To glorify and obey his Father. Para glorificar y para obedecer a su Padre. Verse 23, the command is given to praise, glorify, and fear the Lord. Y en el versículo 23 dice David, alaben al Señor los que le temen, honrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel. We should do that every day. Nosotros debemos hacer eso cada día. Let's look at verses 24 to 25. Miremos el 24 al 25. For he has not despised or abhorred the affection of the afflicted, nor has he hidden his face from him, but when he cried to him, he heard. My praise shall be of you in the great assembly. I will pay my vows before those who fear him. Porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. David's words again perfectly fulfilled in Jesus. Las palabras de David se cumplen perfectamente en Jesús They reflect a profound spiritual wisdom and depth. y reflejan una sabiduría en la muerte. The God who answers the forsaken one still allowed the affliction of the afflicted. El Dios que contesta nuestras oraciones permitió que David pasara por esta aflicción. God used that and would continue to use that affliction for a great purpose. Y Dios usó esta aflicción y continuará usando la aflicción para un gran propósito. One story that always amazes me in the Bible. Una historia que siempre me asombra a mí en la Biblia. Remember when Jesus told the disciples to go out and get in the boat? ¿Recuerdas cuando Jesús les dijo a sus discípulos que fueran al barco? So then they get in the boat, right? And they start going across the Sea of Galilee. Y se van en el barco y van en el mar de Galilea. And what happens in the middle of the lake? ¿Y qué pasa en medio de ahí del viaje? Big storm, right?
Empieza una tormenta. Oh, we're going to die. God, why'd you do this? Y el barco se empieza a mecer y los discípulos piensan que van a morir y piensan que Dios los ha abandonado. But were they not perfectly in God's will? Pero ¿no crees tú que esos discípulos estaban en la voluntad perfecta de Dios? Sometimes we feel the same way. God, get me out of here. I'm going to die. Muchas de las veces cuando tú y yo estamos pasando por algo, nos sentimos como los discípulos en ese barco y nos sentimos que la tormenta y nos sentimos como que nos vamos a morir y le decimos a Dios, ayúdame porque me voy a morir. It seems almost impossible that we could be in God's will in those situations. Y muchas de las veces parece imposible que sea la voluntad de Dios que nos encuentremos en esa situación. But they had stopped trusting Jesus. Pero lo que pasó con estos discípulos y lo que pasa contigo y conmigo es que muchas veces dejamos de confiar en Jesús. Remember the trials? They Rep- make us stronger. Recuerda que las pruebas nos hacen más fuertes, Como Carlos. como Jeff. And it's in these sense that the words of Isaiah 53 are fulfilled. Y diciendo esto, vemos que en las palabras de Isaías, cómo se cumple esta profecía. Yet it pleased the Lord to bruise him. Y dice que el Señor tuvo que ser moreteado. Okay, didn't break him, but bruised him. No lo quebraron, no le quebraron ningún hueso, pero sí le causaron moretes en el cuerpo. And then it says, nor has he hidden his face from him. Y dice que no escondió su rostro de él. It's clear that he never did leave the afflicted. He never left Jesus. Es claro que nunca deja a Dios al afligido, nunca lo dejó a Jesús. God is there even when we don't feel him. Dios siempre está ahí, aun cuando tú y yo no lo sentimos. Verse 26 and 27. Versículo 26 y 27. The poor shall eat and be satisfied. Those who seek him will praise the Lord. Yet let your heart live forever. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. If God is faithful to the afflicted, he will take care of the poor, and they will praise him. Si Dios es fiel al afligido, Dios se va a encargar del pobre y ellos lo van a adorar. Those who seek the Lord will find the Lord. Aquellos que buscan al Señor encontrarán al Señor. Are those of us here seeking the Lord? Te pregunto a ti que estás aquí, que si tú estás buscando al Señor. Hopefully every day we're doing that. Espero que cada día tú estés buscando al Señor. Is there somebody here seeking the Lord now that has never received him into his life? Tal vez hay alguien aquí en esta noche que sí está buscando al Señor, pero que nunca lo ha recibido en su corazón. Maybe somebody here for the first time. Tal vez hay alguien aquí que nos visita por primera vez que sí está buscando al Señor, pero nunca lo ha aceptado en su corazón. Our God is a missionary God. Nuestro Dios es un Dios visionero. He always thinks of the entire world, Dios siempre piensa en todo el mundo. not just Mexico, United States, or even Canada. No nomás piensa en Rosarito, México, los Estados Unidos o Canadá. The faithfulness of God to the forsaken one becomes the base for bringing the gospel to the ends of the world. La fidelidad de Dios para aquel que se siente desamparado hace que el evangelio esté disponible para todo el mundo. Hebrews 12:22 or 12:2 says this. Hebreos 12:2 dice esto. Read this out loud with me, please. Léelo en voz alta con Jeff. Says of Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Ahora en español. Jesús dijo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. We see that joy displayed right here in Psalm 22. Y ese gozo lo vemos aquí en el Salmo 22. And the joy of rescuing and loving those who trust him. Y es el gozo de sentirte rescatado y a confiar en aquellos que confían en él. Let's read the last 4 verses. Vamos a leer los últimos 4 versículos. For the kingdom is the Lord's, and he rules over the nations. All the prosperous of the earth shall eat and worship. All those who go down to the dust shall bow before him, even he who cannot keep himself alive. A posterity shall serve him. It will be recounted to the Lord to the next generation. They will come and declare his righteousness to a people who will be born, that he has done this. Porque el Señor es el reino, él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida.
La posteridad le servirá del Señor, hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. In Pastor Mike's Bible, the part that says shall eat, he circled that part. En la Biblia del pastor Mike, donde dice que comerán, el pastor Mike la circuló esa palabra. And then he wrote next to it, comida gratis. Y luego le escribió a un lado comida gratis. But the Lord's reign over the nations makes sense, both his prior crisis and the call to the nations to worship the Lord. Pero dice que el Señor reinará entre las naciones y eso hace que el mundo quiera adorarlo. One day he will reign over all nations. En algún día el Señor va a reinar sobre todas las naciones. And when David says those who go down to the dust, it's representing humanity. Y cuando David dice aquellos que bajan al polvo, se está refiriendo a la humanidad. But there's a part of this prophecy that is yet to be fulfilled. Pero hay una parte de esta profecía que todavía no se cumple. And that is your job and my job to help make sure it happens. Y eso es tu trabajo y mi trabajo de asegurarnos que esto pase. Did you notice what it said here? ¿Te fijaste lo que dice aquí? To be recounted of the Lord to the next generation. Dice que para la siguiente generación. What will the next generation be like? ¿Cómo va a ser la siguiente generación? God's saying here it's our responsibility to tell them. Lo que Dios está diciendo es que es nuestra responsabilidad decirles. Those little feet we heard running upstairs, or the big feet, Esos pies que oímos hace rato que estaban ahí pisando, o los pies grandes, ellos son. those are part of the next generation. We need to tell them and share with them and plug them into Jesus. Ellos son parte de la siguiente generación y nosotros debemos decirles y compartirles de Jesús. Fathers and mothers, let us never forget our greatest disciples are always our own children. Tú que eres mamá y papá que estás aquí, no olvides que el discípulo más grande y más especial para ti son tus propios hijos. It's not just bringing or dragging them to church, No nomás es traerlos o arrastrarlos a la iglesia, but it's being a dynamic, living testimony at home so they truly believe. pero es siendo un testimonio vivo para que tus hijos crean. Here we see Jesus proclaim victory in the second half of the psalm. Y en la segunda mitad de este salmo vemos cómo Jesús proclama la victoria. Remember before Jesus died, he cried out on the cross, "It is finished." ¿Recuerdas cuando Jesús antes de morir en la cruz dijo, se ha terminado? Did you realize this may be a quotation from the last verse of the psalm? ¿Te das cuenta que hay una posibilidad que esto es algo que Jesús está diciendo de la última parte de este salmo? In my English Bible, it says, "He has done it," En mi Biblia de inglés dice, Él lo ha hecho. referring to God as the subject. Y se está refiriendo a Dios, But it can easily be translated, "It is finished." pero fácilmente puede ser traducido que diga, se ha terminado. So let me ask you this. Déjame preguntarte algo. If God knows the exact details of what's going to happen 1,000 years later, Si Dios sabe hasta el menor detalle lo que va a pasar en 1000 años, do you think God has any idea what's going to happen with you tomorrow? ¿no crees que Dios tiene la idea de qué va a pasar contigo mañana? This week, this month, this year? ¿Esta semana, este mes, este año? Of course he does. Claro que sí. We serve an all-knowing and an all-loving God. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso y un Dios que lo sabe todo. A God we can trust even if we don't hear him right away. A un Dios que podemos confiar aun cuando no lo escuchamos. I want to encourage you again, if you've never given your life to Jesus, tonight is your night. Quiero animarte una vez más que si tú estás aquí y aún no le has dado tu vida a Jesús, lo puedes hacer en esta noche. You can be born again. His plan is to know you personally. Tú puedes nacer de nuevo. El plan de Dios es que tú lo conozcas personalmente, But he will never force that. pero Él nunca te va a hacer a fuerzas. God gives us a choice to respond or not. Dios nos ha dado libre albedrío y Él te deja escoger a ti si tú quieres responder o no. So if you're here tonight and you don't know Jesus, I'm going to ask that you raise your hand. Si tú nos visitas en esta noche o no nos visitas y has venido varias veces y nunca has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, te voy a pedir y te voy a invitar a que levantes tu mano. By raising your hand, you're saying, I want to know Jesus as my Lord and Savior for the very first time. Lo único que estás haciendo al levantar tu mano es diciendo que tú quieres aceptar al Señor y conocer al Señor como tu Señor y Salvador por primera vez. If you're in the Rock Sanctuary, I encourage you raise your hand. The usher will take note and we will counsel you as well. También los que están abajo en la roca pueden levantar su mano y alguien allá abajo va a orar por ustedes. Anyone here